la gente se hartó de esto. La gente aplaude que los echen por esto. Y más escriban con las X, más van a aplaudir que los echen. ¿Qué hacemos entonces con las oficinas que tenemos redundantes? ¿Qué hacemos con los legisladores por cupo? Nosotros tenemos leyes que obligan a que sea un hombre y una mujer. Y ojo, que a veces le ha jugado en contra a las mujeres también, porque eran más en una lista y se tuvieron que bajar para darle lugar a un hombre. ¿Qué hacemos con la gente entonces no capacitada que entró por ser hombre o mujer? No por tener capacidad. Y además gente que en general es incompetente, cuya la mayoría lo aprovechó esto, porque no era gente que encima estaba la mayoría bien formada. Eran tipos que, o tipas, que vieron la beta en hacerse feministas o hacerse pro derechos LGBT e intentaron con el tema de la racialidad poquito, lo están empezando a meter ahora con el tema de los marrones, pero bueno, es la misma cuestión, pero creo que llegan tarde. Los que hacían todo esto, y ahora, el problema de esto es que no fue inocuo. No fue solo dinero. Esto le abrió la puerta a que te aparezcan personajes como Laje, o como Márquez, o como Danan, y que finalmente terminaron trayendo a Milei. Porque fue por culpa de esto, por todas estas barrabasadas, que todo el mundo estaba ya consciente de lo que pasaba, ya nadie los quería más, y seguían y te ponían legisladoras como Ofelia, diciendo las sandeces que decía Ofelia, y la ponían como un futuro cuadro político, un cuadro político presente con un enorme futuro, una gran estadista, y de hecho todavía la están pensando para encabezar las listas en la ciudad de Buenos Aires. Fíjense el nivel de delirio que tiene esta gente, que no lee la realidad, pero que nos salió muy caro, porque toda esta gente, como Danan y demás, con un discurso simplón, rápidos en las respuestas, pero sin profundidad ideológica, se abrazaron a una ideología que está destruyendo el país, o que se creen que va a pasar con todos los argentinos viajando por el mundo hoy porque está el dólar barato, importando cualquier cosa y destruyendo la industria local, porque simplemente quién va a comprar algo 3 veces más caro en la Argentina que afuera, porque literalmente está 3 veces más caro. Hay productos, están yendo a la Argentina y te llegan las informaciones, los turistas en Brasil, que comer en Brasil, que tomar, que un hotel, todo te sale 3 veces menos que en la Argentina, 3 veces menos. Argentina es mucho más cara que España. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que esto se pueda sostener mucho tiempo? Si este juego financiero y todos los expertos diciéndonos que iba a funcionar, ya lo vivimos con Menem, ya lo vivimos con Cavallo. Cuando nos explicaban, los más antiguos se acordarán que con Martínez de Oz también pasaba la historia. Nos explicaban las bondades de todo esto y cómo los expertos nos decían que salía todo maravilloso, maquillaban algunos resultados y esto está todo va sobre rueda. Resultado, terminamos en una crisis dantesca. Todo esto, ¿por qué viene? Porque le abrieron las puertas con estas políticas. Porque esa gente fue la que instaló estas ideas, porque la gente se hartó y los únicos que le decían es una locura lo que está pasando eran los que además te decían, pero tenemos que privatizar todo, tenemos que sacar las empresas del Estado, tenemos que dejar de producir cosas estratégicas, tenemos que dejar de pensar en satélites. Bueno, los que dijeron eso son los que ahora sacaron partido, porque en definitiva, por eso desde el norte promovieron esas ideas, para generar esto y para hacer lo que están haciendo ahora, porque lo hacen constantemente. Nos terminaron distrayendo de lo que son las verdaderas luchas sociales y permitieron una gigantesca concentración de la riqueza, que estamos viendo, pasó en todo el mundo. Destruyen la clase media, no hace falta decir que aumenta la pobreza, porque si destruir la clase media, imagínense que no van a ser ricos, van a ser pobres. Entonces, cuando uno ya habla de destrucción de la clase media, lo que está haciendo es diciendo que aumentaron los pobres, y cada vez los ricos más ricos en menor cantidad. ¿Qué más? ¿Qué hacemos con los políticos? Los grandes responsables de estas ideas. Porque Milei va a cerrar algunas cosas, todo bien, y después ¿qué hacemos? Porque si esto creció, si esto desarrolló de esta manera, fue por algunas cosas muy, muy claras. Por las ONG,
por las fundaciones extranjeras, por las corporaciones. Casualmente esas vieron que en Rusia y en algunos otros países como en Georgia se intentan controlar, se les intenta, hasta en Nicaragua pasó eso, intentan que, bueno, simplemente digan de dónde salen los fondos, para qué los utilizan, quién se los dan, y que sean catalogadas como agentes extranjeros, porque básicamente son financiadas del exterior, muchas veces con personal extranjero, bueno, son agentes extranjeros. Bueno, esto generó toda esa discusión, ese lío, esas revoluciones de color inclusive que intentan, pero esos fueron los que hicieron esto. Y Soros, ¿se acuerdan cuando Trota, ministro de Educación flamante del nuevo gobierno de Alberto Fernández, el que había proahijado, que había impulsado Cristina, su primer reunión la hace con la gente de la Open Society para hablar de cómo son los programas de educación en la Argentina? Bueno, ¿qué se imaginan que iba a venir cuando uno les dejaba entrar al lobo en el gallinero? Bueno, eso lo pasó. Ahora, ¿qué hacemos con esta gente ahora? ¿No? A Soros también está cayendo en desgracia, ¿eh? Meloni acaba de decir que Soros es mucho más peligroso que Musk, y empezó a defenderlo a Musk y echarle la culpa de todo lo que estamos viviendo a Soros. Y tiene razón Meloni en lo que dijo, porque Meloni la ha pegado con eso, después se alinea con la OTAN, pero sabe utilizar esas cosas, sabe leer el clima que hay en la calle. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pensemos un poquito, ¿qué vamos a hacer con los programas de educación? Tenemos programas de educación primario, hasta en los jardines, hasta en los jardines de infantes, primarios, secundarios y universitarios, impregnados en cuestiones de género. Vos querías hacer las materias y todas tenían que venir con perspectiva de género. Perspectiva de género en física, en matemática, en cosas que uno ni se imaginaría. Y si eso fuera poco, cuando vos tenías que hacer las materias optativas, eran todas materias de género. ¿Qué hacemos ahora con todo eso? Porque esto se cae, esto hay que desmantelarlo, lo vamos a desmantelar. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con todos los espacios sindicales? Porque acá hay gente que trabajaba de eso. Y el legado social que esto nos dejó. Nosotros tenemos DNI no binario. El Estado argentino da un documento, y encima lo han festejado, donde vos podías ser no hombre o mujer. Te podías ser un no binario. Y esto era la conquista de derechos, nos decía. ¿Cómo quieren que no voten a Milei cuando nos decían que era una conquista de un derecho y era un ejemplo de Argentina en el mundo cuando ponía un DNI no binario? Por eso lo votaron a Milei. ¿Y qué hacemos con todas las parejas LGBT? Porque cuando esto empiece a retroceder, cuando esta situación empiece a ir para atrás, ostensiblemente, cuando esto que hizo Meta empiece a consolidarse, probablemente pasen un par de años todavía, nos vamos a encontrar con un montón de matrimonios que un día van a decir, che, esto está flojo de papel, esto es constitucional, esto no es constitucional. Nunca a nadie se le ocurrió que el matrimonio iba a ser entre un hombre y una mujer, entre dos hombres o dos mujeres. Porque se reían cuando te decían, bueno, entonces nos podemos casar entre 3, entre 5, podemos casar con un perro. En definitiva es más o menos así, porque es una cuestión social. El matrimonio tenía otra finalidad, tenía otra historia, tenía otra razón. Inclusive hasta podían haber hecho, si hubiesen podido contentar con la unión civil. No, tenía que ser el matrimonio.